Buenos días, yo soy José Fernández Franco y me dispongo a exponer mi trabajo titulado Microbiota en los suelos de la Unión. Durante esta exposición seguiremos el siguiente índice: la introducción, desarrollo, conclusiones y finalizaremos con los agradecimientos y la bibliografía. Comenzamos con la introducción. En mi juventud yo era un apasionado por el campo y un día que fui a la Unión me di cuenta que había una zona de un color un tanto extraño. Por lo que, investigando, descubrí que esto se debía a los desechos mineros que se han ido virtiendo en esta zona a lo largo de los años sin ningún tipo de control. Esto ha producido que los suelos de la zona estén contaminados por metales pesados y que causen de forma directa o indirecta enfermedades en los habitantes de las poblaciones cercanas, ya que en esta zona de aquí hay una población. Por lo que el objetivo de nuestra investigación es conocer qué impide el crecimiento de plantas en esa zona y cómo podrían recuperarse sus suelos. Para ello nos fijamos en dos características principales de esto: sus condiciones, tales como el pH, la fertilidad o la salinidad, y, más importante, los microorganismos del suelo, ya que sí, en los suelos existe un ecosistema de microorganismos que es fundamental para el desarrollo de vida en ellos. Por lo que, para cumplir el objetivo de nuestro trabajo de investigación, realizamos un análisis de 3 suelos diferentes. Uno proveniente de una zona forestal, al que llamaremos 1, otro de una zona minera desnuda de vegetación, al que llamaremos 2, y otro también proveniente de una zona minera, pero en este caso con vegetación, al que llamaremos 3. Para este análisis se siguió un muestreo que fue realizado por nuestros tutores de la Universidad Politécnica de Cartagena, de las muestras que acabo de comentar, y un procesamiento que consta de 4 fases, las cuales explicaré ahora más detalladamente. La primera de ellas es la extracción de ADN de nuestras muestras, para la cual utilizamos este kit de extracción llamado Purelink. Para esta explicación utilizaré las muestras reales que utilizamos en el proceso y, si quieren, les puedo acercar las muestras de un suelo para que lo vean más de cerca. Está todo higienizado y todo perfecto. Pueden manejarlas. Es de un suelo. Sí, son solo de un suelo. Proceso. Pueden abrirlo de todo el plástico y eso. Bien, comenzamos con un análisis celular. Con un análisis celular. El frasco rojo. En esta, las interacciones moleculares que conforman la pared, la membrana celular y nuclear se modifican o destruyen, liberando así los ácidos nucleicos. A continuación se realiza una centrifugación para separar el líquido donde se encuentra el ADN de los desechos sólidos que no nos interesan. Ese líquido lo pasamos a la siguiente muestra, al siguiente tubo de muestras, junto con la columna, para pasar a la unión del ADN a esta matriz. Para ello se añade una disolución de unión que tiene un pH específico y se le añade etanol para eliminar la capa hidratante del ADN, facilitando con ello la adhesión del material genético a la columna cargada positivamente, a la membrana cargada positivamente. Así pasamos al lavado y elución, y debido a que los lípidos y las proteínas no son afines a esta columna, mediante una disolución de lavado y ciclos de centrifugación conseguimos separar los lípidos y proteínas que quedarían aquí, en las muestras que os he dado, y el ADN, como si es afín a esta columna, se mantendría en ella. Por último ya, requerimos recuperar este ADN de la columna, por lo que añadimos agua o una solución amortiguadora, esperamos a que el ADN se hidrate y lo recuperamos con otro ciclo de centrifugación. Con lo que pudimos pasar a la siguiente fase, a la cuantificación y control de muestras. Esto se realiza con el fin de comprobar si
la extracción de ADN se ha realizado correctamente, para lo que utilizamos la prueba por nanodrop, que indica la cantidad de ADN por microlitro, aunque esta no es muy precisa al manejar cantidades pequeñas de ADN, como las que estábamos manejando nosotros, por lo que nos llega a dar resultados incluso negativos. Así pues, optamos por realizar la prueba por electroforesis en gel de agarosa, en la que el gel actúa como tamiz molecular para que separa las moléculas cargadas según su tamaño y forma en presencia de un campo eléctrico. Sí pudimos comprobar que efectivamente había ADN en estas 3 muestras, gracias a la aparición de estas franjas. Si no hubiesen aparecido estas franjas, significaría que en nuestras muestras no tenían ADN. Con lo que pasamos a la PCR. Esto consiste en la repetición de un ciclo térmico que consta de 3 fases. Una desnaturalización a 95 grados, en la que la doble cadena del ADN se separa, una hibridación a 55 grados, en la que se adhieren los cebadores al ADN para delimitar la zona que queremos multiplicar, y una elongación a 72 grados, en la que el ADN polimerasa duplica la franja de ADN delimitada por estos cebadores. Este proceso se repite unas 30 veces y conseguimos obtener más de 1.000 millones de copias de ADN. Todas estas muestras fueron enviadas al CRG de Barcelona, Centro de Regulación del Genoma, donde realizaron el análisis bioinformático y secuenciaron el ADN. Ellos fueron los que nos aportaron los siguientes resultados. En cuanto a la microbiología, obtuvimos los resultados en abundancia relativa de microorganismos, de los cuales nosotros seleccionamos los más relevantes, tales como la actinobacteria, que se presenta en mayor cantidad en la zona de control, ya que requiere de un pH más ácido para aparecer en zonas contaminadas. La actinobacteria, que se presenta en mayor proporción en el suelo 2, pues se encarga del ciclo del azufre. Los bacteroidetes, que se encarga de la descomposición de materia orgánica y aparece en mayor cantidad en la muestra 3. Los plastomicetes, que también realizan la misma función que los bacteroidetes, pero que necesitan no son tan resistentes a las situaciones de estrés medioambiental como los bacteroidetes. La proteobacteria aparece en mayor porcentaje en el suelo desnudo de vegetación, y esta se encarga de la mejora de las condiciones del suelo y otros microorganismos. En cuanto a los resultados de las condiciones del suelo, podemos observar cómo las 3 muestras tienen un pH muy cercano a 7, es decir, un pH neutro. Refiriéndonos a la conductividad eléctrica y a la concentración de sulfatos que muestran la salinidad de los suelos, observamos un gran repunte en el suelo contaminado sin vegetación. En cuanto al carbono orgánico y al nitrógeno total, que muestran la fertilidad del suelo, es obvio que la zona forestal tiene una mucho mejor fertilidad que los otros 2 suelos provenientes de zonas mineras. Todo lo contrario ocurre con la concentración de metales pesados. Y aquí es interesante observar cómo algunos de ellos, como el plomo o el zinc, aparecen en mayor concentración en la zona minera, pero con vegetación, cuando podría parecer que estos metales podrían ser un impedimento para el crecimiento de plantas. Por esto ya pasamos a las conclusiones. Y respondiendo al objetivo de conocer qué impide el crecimiento de las plantas en esa zona y cómo podrían recuperarse sus suelos, concluimos que el factor más influyente es la salinidad. Pues con unos niveles tan altos de salinidad es prácticamente imposible el desarrollo de plantas en un suelo, y la zona 2 muestra una salida muchísimo mayor en comparación a las otras 2 muestras en las que sí que aparece vegetación. Aunque también hay que tener en cuenta factores tales como la fertilidad, pues los carbonos orgánicos y el nitrógeno están relacionados directa o indirectamente
en todos los procesos biológicos de las plantas, por lo que son esenciales para la vida. Y observamos cómo el nitrógeno total de la zona desnuda de vegetación es prácticamente nulo y presenta una escasez de carbonos orgánicos. Atendiendo a la microbiología, podemos concluir que la escasez de bacteroidetes podría ser un factor que impida o que dificulte el crecimiento de plantas en la zona, pues la zona 3 y 1 muestran un mucho mayor nivel de este microorganismo, pero no todos son malas noticias. Pues bien, estos dos grupos de microorganismos, las proteobacterias y las actinobacterias, se muestran en mayor proporción en la zona contaminada sin vegetación. Esto es gracias a su resistencia al estrés medioambiental, las condiciones de estrés medioambiental, y son clave para la recuperación de estos suelos, ya que la actinobacteria, como he comentado antes, se encarga del ciclo del azufre y la proteobacteria de mejorar las condiciones del suelo, como con la adhesión de nitrógenos al mismo mediante la producción de nitritos. Ya por último, me gustaría agradecer a mi tutor Francisco Ganga por ayudarnos con todo lo relacionado con el proyecto, a mi profesora Concha Vicente por introducirnos en este mundillo de la investigación, a mis tutores de la Universidad Politécnica de Cartagena, Héctor Conesa y Yolanda Risueño. También agradecer a mi familia que me ha apoyado con todo y mandar un saludo a mi madre que hoy es su cumpleaños. Y por último, pero no menos importante, agradecer a mi compañero Sergio Carpio Fernández por realizar este proyecto conmigo durante estos 2 años y ayudar y trabajar conmigo, aunque finalmente por razones ajenas a nosotros hemos tenido que acabar separando. Aquí os dejo una pequeña muestra de la bibliografía más destacable utilizada durante la investigación y a continuación me dispongo a responder todas las preguntas que hayan podido surgir a lo largo de esta presentación. Buenas. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo. Comento lo mismo que he comentado antes con Sergio, que se agradece la exposición, que aclara muchas cosas que a lo mejor en la parte escrita que se quedaban sin conexión, y da gusto ver que no, que sí que la hay, y la profundidad del trabajo. Uno muchas veces se plantea, bueno, ¿de dónde viene el interés por un trabajo? Y tú lo has planteado desde un principio. Y la siguiente pregunta sería, bueno, y ya que tenías un interés por este trabajo, ¿qué te ha aportado? ¿Y piensas que el tema de la investigación va a continuar en tu vida académica o es una experiencia que ha sido y ahí queda? Pues bien, realizar este proyecto de investigación me ha aportado muchas cosas, como conocer un mundo completamente nuevo para mí, y acerca de continuar la investigación, por supuesto que seguiré investigando, pero quizás no acerca sobre este tema, ya que me he ido dando cuenta a lo largo de los años que me gustan otras cosas, otro tipo de cosas, pero sí que seguiré con la investigación, por supuesto. Y este trabajo, la verdad, que me ha aportado mucho y ha sido muy interesante su realización, como en ir a los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Yo la verdad que he disfrutado muchísimo porque está muy cercano, no soy bióloga, soy química, pero está muy cercano a mi campo y además me parece un tema interesantísimo. Creo que además es un tema que ha presentado muchas dificultades añadidas y entonces, centrándome en esas dificultades, me imagino que el que viniera el confinamiento, ¿no?, pues os ocasionó alguna que otra.
No sé si teníais planteado desde un principio hacer algo diferente, recoger mayor cantidad de muestras o algo y el confinamiento os ha hecho tener que conformaros con menos o no, o el trabajo estaba desde el principio planteado así. Sí, la verdad que el trabajo estaba planteado desde el principio así y el confinamiento no ha supuesto grandes problemas, ya que este análisis lo realizamos en diciembre de 2019, por lo que se realizó previamente a este confinamiento y durante él pudimos realizar pues, la parte escrita del trabajo, el análisis de los resultados, así que tampoco ha supuesto una gran dificultad. Vale, o sea que fuisteis allí a la universidad antes de todo esto y pudisteis hacer todo el trabajo de campo antes del confinamiento. Vale. ¿Crees que tendría continuación el trabajo, continuidad? Este trabajo se podría continuar por la parte de cómo esos microorganismos podrían recuperar los suelos, a lo mejor ya estudiando los suelos sin esta salinidad que dificulta su estudio completamente. Muy bien. Pero sí se podría continuar por eso. Pues nada, enhorabuena de nuevo. Por mi parte no hay ninguna pregunta más.